El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño. Jesús se le quedó mirando con amor y le dijo: una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. Y a estas palabras, el joven frunció el ceño y se marchó triste, porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se extrañaron de estas palabras y Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios todo lo puede. Pedro se puso a decirle: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo: os aseguro que quien deja casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este domingo con una liturgia de la palabra enriquecedora, que en sus tres momentos, en la primera lectura, en el Salmo y en la segunda lectura y en el Evangelio posteriormente, nos muestra un campo de visión en el que podemos descubrir ¿qué quiere Dios del hombre? La primera lectura dice que la sabiduría vale más que oro, plata, que todas las cosas materiales. Y hay que buscarla, perseguirla. Y bueno, la sabiduría también es un don del Espíritu. Sabiduría significa saborear las cosas del Espíritu. Es decir, tener un agrado, un gusto por las cosas espirituales. Por eso dice la primera lectura: vale más que todo el oro del mundo, que todas las riquezas, porque Dios es más que todas las cosas materiales que son transitorias.
Luego, en el Salmo, hermosamente el salmista dice: Señor, ayúdanos a calcular nuestros años, que adquiramos un corazón sensato para cumplir tus mandatos. Y otra parte del Salmo que me llama mucho la atención, y es a la vez una súplica del salmista, recordando que el salmista es aquel que ha sufrido, que ha vivido una experiencia difícil en su pueblo, en su realidad, pero también interiormente. Y el salmista, a modo de súplica, le dice a Dios: Señor, danos alegría por los días que nos afligiste. Danos júbilo por los años de tristeza. Y esta es una oración muy bonita que se le puede hacer a Dios en este día. Y me viene a la mente Venezuela, nuestro país. Al escuchar la lectura y al meditarla, yo también le digo al Señor: Señor, danos alegría por los años en que hemos vivido la desdicha, como el destierro. Y luego, la segunda lectura nos introduce en el mes dedicado a la Biblia. Hoy hemos entrado de manera especial con la palabra de Dios, y dice la segunda lectura: tu palabra, Señor, es como espada de doble filo, tajante, penetrante, y es un misterio esa palabra de Dios que está contenida, escrita en las Sagradas Escrituras, y que se hace además actualización, porque Dios nos sigue hablando, nos sigue instruyendo a través de su palabra. Por eso, como cantamos en el interleccional: tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Y esa es la palabra que nos tiene que mantener en medio de las dificultades del mundo, la palabra de Dios como lámpara que ilumina y guía. Y llegamos al centro de la liturgia de la palabra de este domingo, el pasaje conocidísimo del joven rico. Y me llama la atención varias cosas. Primero, aquel muchacho se le acerca a Jesús con una actitud reverente, se arrodilla. Son los primeros gestos del Evangelio. Es decir, este joven tenía fe, venía de buenas costumbres, porque su primera actitud es reconocer que estaba delante de Dios. No era cualquiera, él sabía quién era Jesús. Y se arrodilla y de buena manera le dice a Jesús: Maestro bueno. Y aquí viene la primera enseñanza de este Evangelio. Jesús le responde: solo bueno es Dios. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que Jesús, en su libertad interior, no se deja conmover, ni siquiera cree los halagos que la gente le dice. Maestro bueno, bueno solo es Dios. Claro, Jesús no solamente es el Maestro bueno, es Dios con nosotros, el Emmanuel, la bondad misma. Pero quiere decirle a sus discípulos con esta respuesta y a cada uno de nosotros: no creas lo que dicen los demás de ti, ni lo bueno ni lo malo, porque el día que tú comiences a determinarte, a creer, a hacer un concepto de ti desde lo que dicen los demás, ese día la vida deja de cobrar sentido y se derrumba. ¿Por qué? Porque tú no te conoces. Cuando una persona no se conoce, es como dice la palabra de Dios: vara sacudida por el viento. ¿Qué significa esto? Es lo que los demás dicen de mí. Por eso Jesús es frío frente al halago y frente a la crítica. Como decía San Francisco de Asís: soy lo que soy ante Dios
y nada más. Ahora, es allí donde toca evaluarse y ver internamente quién soy yo para no dejarme descifrar, determinar por los conceptos de los otros. Vivir en esa libertad. Y el muchacho le pregunta a Jesús la pregunta fundamental de todo ser humano: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y esto es una preocupación que desde los orígenes, desde el inicio, ha estado latente en el corazón del hombre. Yo quiero vida eterna. ¿Por qué? Porque venimos de la vida eterna y a ella debemos volver. Santa Teresita del Niño Jesús decía: la vida es un instante entre dos eternidades. Venimos de lo eterno de Dios, un ratico aquí, como la grama verde de esta iglesia, y luego pasamos a la otra dimensión. Y Jesús les dice: bueno, lo básico para obtener la vida eterna, cumple los mandamientos. Y el joven le dice: tengo 20 puntos en catecismo, todos los cumplo. Ya por allí yo personalmente creo que era un joven mentiroso. Nadie cumple los 10 mandamientos, ni uno solo, como dice el Salmo. No hay uno que obre bien, ni uno solo. Por ahí creo que algo de mentira había allí dentro. Pero bueno, Jesús opta por ese hombre. Jesús cree en él, aún por lo que le estaba diciendo. Sí, yo cumplo todo, soy perfecto. Y viene la segunda parte. Jesús le dice, primero dice la palabra, lo miró con amor, que significa en griego, lo miró profundamente, o sea, emblepó, lo miró, pero dentro del corazón, con ternura, con amor, con misericordia, y le dice: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Jesús en el Evangelio no a todo el mundo lo invitó a seguirle. Una vez Jesús hizo una curación de un endemoniado y el endemoniado se recuperó, y entonces aquel endemoniado, después ya sano, le dice a Jesús: yo quiero seguirte, yo quiero ser de los 12. Y Jesús le dijo: no, quédese tranquilo, ya los 9 están completos. Y no lo siguió, o sea, no, Jesús no lo llamó al seguimiento, pero a este joven lo miró con amor y le dijo: ven y sígueme. La historia hubiese sido otra. No hubiesen sido 12 apóstoles, hubiesen sido 13. Y ante aquella propuesta tan grande, porque era un desprendimiento total del corazón, de la riqueza, de lo que él estaba allí atado, el joven le dice: no puedo. Se regresa triste y Jesús no le ruega. Tercera cosa que hay que aprender de este evangelio: no le insista a nadie. La fe, el seguimiento a Dios es en libertad. Jesús no le dice: por favor, vente. No. Adiós. Sea feliz. Renuncia a un plan de felicidad, pero Dios no te va a frustrar, ni porque Dios no es malo, ni Jesús bueno, ahora te fuiste, te vas a condenar, pedazo de joven rico, quédate con tu riqueza. No, se fue en libertad, igual Dios lo va a bendecir. Muchos autores sagrados dicen
que en el Evangelio hay una parte cuando Jesús en la crucifixión había un joven que estaba desnudo y lo seguía detrás. Hay un dato allí en el Evangelio de Juan. Y bueno, muchos teólogos dicen que ese era el joven rico, que al final se despojó de todo como San Francisco de Asís y quiso seguir al crucificado. Seguramente después esa voz volvió a resonar y vino el momento del seguimiento. Es un misterio, no sabemos, pero qué bonito eso, que aprendamos de Jesús a no creer lo que dicen los demás de nosotros, que aprendamos también que hay que dejar ir. Amar es también dejar ir a quien se tenga que ir en libertad. Yo no te puedo obligar a estar conmigo, a estar en la iglesia, y esto usted lo puede llevar a todos los campos de su vida. Y luego, en el grupo de los apóstoles hubo una conmoción, porque riquezas había, hasta en el corazón de los que ya estaban allí siguiendo a Jesús. Por ejemplo, Judas y Pedro también, bueno, y tal. Y entonces le preguntan al Señor: Señor, ¿quién se va a salvar? Porque tu camino es difícil, tu propuesta es verdaderamente exigente. Y Jesús responde: para el hombre es imposible, pero para Dios no, porque la salvación viene al hombre no por lo que hace, sino por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Nosotros no somos salvados por lo bueno o perfecto que seamos, somos salvados porque Dios nos ha salvado en la persona de Cristo. Y la riqueza que habla Jesús hoy en el Evangelio, muchos dirán: gracias a Dios, yo sí voy para el cielo directo, porque levante la mano aquí quien es rico. Materialmente nadie. En Venezuela todos pobres, todos somos pobres materialmente. Pero la riqueza que habla Jesús es la riqueza del corazón. Yo conozco pobres ricos, pobre, gente muy pobre, que es egoísta, que no comparte, que es avara. Y eso es lo que Dios no quiere. Pero también la riqueza consiste en un corazón desprendido, en dar, en ayudar, en ser generosos a quien necesite darle. Y allí uno ve la misericordia de Dios. Dios te va a dar 3 veces más cuando tú das generosamente. No porque es una retribución, yo le doy a Dios y Él me va a dar, Dios me va a premiar, premio, castigo, no. Dios te va a bendecir, como dice la palabra, Dios bendice al dador alegre. Lo va a hacer porque ha visto que tu corazón es desprendido. Y allí, queridos hermanos, radica la pobreza y la riqueza. Pregúntale hoy a Dios: Señor, ¿cuál es mi riqueza? ¿Será mi tiempo? En mi vida no se mete nadie. Mi tiempo no me lo toca nadie. Mis pensamientos son inconmovibles. Lo mío es mío y yo no lo comparto con nadie. El que no trabaja, que coma. Entonces una vez yo fui a visitar a una señora y estaba cocinando algo sabroso y ella me iba a dar comida a mí. Pero llegó una visita y apagó la cocina la vieja. Egoísta, rica. Esa es la riqueza que el Señor hoy dice: no vas a entrar al reino. Más fácil le va a ser a un camello entrar por el ojo de una aguja. Y no es una aguja con la que se cose, sino que en el Evangelio, en la antigüedad, existían unas puertas con forma de agujas.
y el camello era el animal más alto, más grande que había. Para poder entrar, a veces era muy difícil. Habían camellos que no entraban, pero el camello tenía que bajar y entrar de rodillas, humillado. Es lo que nos dice hoy el Señor. Vamos a pedirle a Jesús que nos regala su palabra para que aprendamos a conocerle un poco más. Y al final Pedro tiene una respuesta del Señor. Señor, bueno, nosotros lo hemos dejado todo. Y Jesús le dice, Pedro, tranquilo, viene tu recompensa. Tendrás madre, padres, hijos, hermanos, terrenos, tierras, con persecuciones y después la vida eterna. Yo le preguntaba al Señor en oración, yo le decía, Señor, yo también lo he dejado todo y no voy a conocer a mis hijos, ni a mi descendencia, ni a mis nietos, porque tu seguimiento es duro, radical. Y el Señor me decía, ya los estás conociendo, porque lo que le prometía Jesús al joven rico era una amplitud del corazón. No es fácil seguir a Dios, pero hay que atreverse y lanzarse. Vamos a pedirle en esta Eucaristía, donde Él viene a visitarnos, en el pan, en el vino, que nos acompañe, que nos ayude a descubrir la riqueza que tenemos que soltar. Amén.